Antes de que Hollywood la convirtiera en una bruja demoníaca, Bathsheba Sherman ya tenía una reputación tan oscura que la gente evitaba incluso pronunciar su nombre. Su tumba está intacta, pero su historia no. Porque en los registros oficiales aparece como una anciana enferma, mientras que los testigos siempre describieron algo distinto. Una mujer que murió colgando de un árbol, riendo, después de ofrecer a su propio bebé. Y esta noche vas a descubrir cuál de las dos versiones sigue caminando. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón suscribirse y quédate hasta el final. La mujer que no debió existir. Bathsheba Sherman nació en un rincón áspero de Nueva Inglaterra, en una época en la que la tierra parecía fatigada de alimentar a quienes la habitaban. Las cosechas morían jóvenes, igual que los hombres, los inviernos llegaban antes de tiempo, y los veranos eran solo una pausa dolorosa entre dos estaciones implacables. En ese lugar, el silencio no era ausencia de ruido, sino parte del paisaje. Y dentro de ese silencio, el pueblo aprendió a señalar a ciertas mujeres sin decir palabra. Bastaba que una conociera plantas que otros no, que mirara demasiado fijamente o que hablara demasiado poco para cargar el nombre más fácil de pronunciar y más difícil de demostrar: bruja. Desde niña, Bathsheba fue una presencia incómoda. No porque cometiera actos extraños, sino porque su existencia parecía ligeramente fuera de lugar, como un objeto que alguien olvidó mover después de una mudanza. Su piel tenía un matiz demasiado pálido, incluso para los inviernos interminables de Nueva Inglaterra. Sus ojos, brillantes y quietos, parecían fijos en algo que nadie más veía. Cuando se quedaba quieta frente a una vela, la llama se inclinaba hacia ella, como si respirara al mismo ritmo que la niña. Era un detalle pequeño, pero en un pueblo hambriento de supersticiones, un detalle bastaba para iniciar una historia que nadie se atrevía a desmentir. Con los años, las miradas se transformaron en hábitos. Las esposas en el mercado dejaban de hablar cuando ella se acercaba, los hombres evitaban cruzarse con su mirada demasiado clara, los niños la seguían a distancia, como se sigue a un animal que podría morder sin aviso. A Bathsheba nunca la acusaron formalmente de nada, ni una sola prueba, ni un solo testimonio firme. Pero en un pueblo donde la fe pesaba más que la lógica, no hacía falta. Bastaba con que su presencia incomodara. Bastaba con que respirara distinto. Cuando se casó con Hudson Sherman, muchos pensaron que quizá el matrimonio la encaminaría hacia una vida normal. Se mudaron a la vieja granja de Harrisville, una casa amplia, construida sobre tierra que siempre pareció ligeramente demasiado blanda, como si algo en el subsuelo permaneciera húmedo incluso en verano. Pero si la comunidad esperaba que aquel traslado borrara los rumores, lo que ocurrió fue lo contrario. La historia no terminó allí, simplemente cambió de escenario. Los primeros relatos fueron tímidos: animales encontrados muertos cerca de los límites del bosque, no mutilados ni devorados, sino rígidos como si hubieran muerto en un instante tan abrupto que ni siquiera tuvieron tiempo de caer al suelo correctamente. Luego vinieron los testimonios de vecinos que aseguraban haber perdido horas enteras al caminar cerca de la propiedad. Me alejé un momento y cuando regresé el sol ya estaba bajando, decían. Sentí que cerré los ojos solo un segundo. Pequeños extravíos de tiempo que, por sí solos, hubieran sido ignorados. Pero en conjunto formaron un mapa inquietante alrededor de la casa. Después llegó el rumor que marcó para siempre su nombre: la muerte del bebé. Una mañana de otoño, cuando la niebla era tan espesa que parecía arrastrarse por el suelo como un animal sin ojos, una vecina entró sin anunciarse. La puerta principal estaba abierta, moviéndose apenas con el viento que se colaba como un invitado inoportuno. El interior estaba frío, demasiado frío incluso para esa época. Desde algún rincón de la casa llegaba un sonido metálico, repetido, casi cuidadoso, como si una aguja golpeara madera una y otra vez, con precisión ritual. La mujer siguió el ruido hasta la habitación donde descansaba el recién nacido. Nunca relató con exactitud lo que vio. No lo hizo por miedo a que no le creyeran, sino porque temía que sí lo hicieran. Lo poco que confesó fue esto: Bathsheba estaba de pie junto a la cuna, sosteniendo un pequeño instrumento de costura tan delgado que parecía más un arma quirúrgica que una herramienta doméstica. Y el bebé tenía un agujero tan perfecto, tan limpio, que ningún doctor quiso firmar el informe como muerte natural. La historia se desgarró allí. Desde ese día, Bathsheba no fue solo una mujer sospechosa, fue una mujer marcada. La ley nunca intervino. No hubo juicio, ni interrogatorio formal, ni castigo. Esa ausencia de acción alimentó lo peor: la imaginación colectiva. Bathsheba se convirtió en una figura más poderosa por no haber sido condenada. Para el pueblo,
Que una mujer pudiera escapar al castigo humano significaba que era culpable de algo que ningún tribunal podía juzgar. La casa comenzó a recibir nombres nuevos: la granja maldita, la cuna de sombras, la tierra ofrecida. Y Batseba empezó a cambiar. Algunos aseguraban que cada invierno se volvía más rígida, su piel más tensa, como si su cuerpo se estuviera encogiendo hacia una forma distinta. Otros juraban haberla visto parada en el límite del bosque, sosteniendo algo pequeño contra su pecho y murmurando un lenguaje que el viento deshacía antes de llegar a los oídos de los curiosos. Y más de uno contaba que sus ojos brillaban en la noche como si reflejaran una luz que no venía de ninguna parte. Cuando finalmente murió, el pueblo respiró aliviado. Pero la tranquilidad que llegó no coincidía con los registros oficiales. Los documentos decían que Batseba murió de parálisis en 1885, inmóvil en una cama, atrapada en un cuerpo que le falló. Sin embargo, varias personas afirmaban haberla visto días antes colgada de un árbol junto a la casa Sherman, con la cabeza ladeada y una sonrisa imposible dibujada en un rostro que ya no parecía completamente humano. La cuerda, decían, parecía no sostenerla, sino marcarla, como si ella misma hubiera elegido esa forma de despedirse. La tumba que recibió fue ordinaria, discreta, demasiado pequeña para una historia tan grande. Pero con los años, la tierra alrededor empezó a comportarse de manera extraña. Primero un hundimiento sutil, luego un hueco profundo, oscuro, húmedo, como si algo debajo se moviera lentamente, buscando espacio. Visitantes afirmaban sentir vibraciones en el suelo, un pulso tenue, casi un aliento. Otros decían que, al mirar fijamente la fecha en la lápida, los números parecían desdibujarse por un instante, como si la piedra intentara corregirse a sí misma. Décadas después, cuando la granja fue vendida y los Perron se mudaron, Batseba no regresó como un espectro que aparece de inmediato. No se manifestó con gritos ni sombras rápidas. Cuando la familia Perron llegó a la vieja granja, la casa no solo parecía deteriorada, parecía exhausta. Como si sus vigas hubieran cargado durante décadas un peso que no pertenecía a este mundo. Cada tabla estaba combada hacia adentro, no por el clima, sino como si algo desde el interior las hubiese empujado al límite. No era una estructura vencida por el abandono, era un cuerpo agotado después de años de contener algo que nunca debió habitarlo. Y aún así, bajo esa apariencia de ruina, había una expectativa silenciosa, casi ansiosa. La sensación exacta de un animal dormido que abre un ojo cuando escucha un corazón nuevo entrar en su territorio. Los primeros días fueron suficientes para que los Perron entendieran que la casa no necesitaba tiempo para despertar, necesitaba testigos. Cada puerta tenía su propio temperamento. Algunas se cerraban con violencia cuando Caroline quedaba sola, aunque minutos antes se hubiesen mantenido completamente inmóviles. Otras se abrían apenas unos centímetros cada noche, siempre hacia el pasillo, como si alguien las empujara con paciencia desde la otra cara. Las ventanas soltaron un frío que no correspondía a ninguna estación. Era un aire pesado, húmedo, como el aliento de alguien acostado demasiado cerca. Y luego estaba el sonido. Ese murmullo profundo que subía desde los cimientos. Al principio, parecía un eco sordo, una vibración diminuta, pero pronto se volvió claro que no era reverberación ni viento. Era movimiento. Era pulso. Roger, aferrado a lo racional, intentó sostener a la familia con explicaciones que se desmoronaban tan rápido como las paredes. Madera vieja, decía. Corrientes de aire, repetía. Era el discurso de alguien que necesitaba creerlo para no romperse. Pero sus hijas no argumentaban, señalaban, describían. Y lo hacían con ese tono templado que solo tienen los niños cuando están seguros de lo que ven. La más pequeña hablaba de una mujer rígida en la esquina de su habitación, tan inmóvil que parecía tallada en hielo. Decía que la figura la observaba sin parpadear, que no caminaba, solo aparecía cuando las luces se apagaban. Otra afirmaba que mientras dormía, alguien le tocaba el cabello. No de una forma tierna, la mano era fría, áspera, como si perteneciera a un cuerpo reseco por dentro. Ninguna conocía el nombre de Batseba. Ninguna necesitaba saberlo para describirla con exactitud. Caroline fue quien entendió el patrón que los demás se negaban a ver. La casa había elegido. No buscaba asustar a todos por igual, la quería a ella. Los ruidos, los movimientos, las apariciones, todo orbitaba alrededor suyo. A veces despertaba en medio de la noche en habitaciones que no recordaba haber pisado desde su llegada. Otras veces, sus hijas la encontraban de pie frente a la ventana, completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos, respirando como si luchara por recordar quién era.
Las marcas en su piel aparecían sin explicación, líneas finísimas, profundas, como trazos de aguja dibujados con fuerza en carne viva. Ardían durante horas. Y siempre aparecían en zonas donde nadie podría habérselas hecho dormida. Pero nada quebró a la familia tanto como la puerta del sótano. Una de las niñas, jugando, la empujó sin intención. La bisagra cedió y la madera se abrió con un gemido largo, húmedo, que no parecía producido por la casa, sino por algo dentro de ella. La oscuridad que salió del hueco no era ausencia de luz. Era presencia. Era espesa, tangible, como humo que no se disipa. Desde ese día, la casa cambió. Ya no insinuaba, actuaba. Las sábanas que Caroline dejaba dobladas amanecían en el suelo, retorcidas en figuras grotescas, como pequeños cuerpos incompletos, apretados por manos invisibles. Las sillas del comedor, antes desordenadas por el uso, aparecían apiladas en una espiral tan perfecta que parecía trazada con instrumentos de medición. Era precisión quirúrgica. Intención absoluta. Las niñas lloraban sin motivo aparente, como si el aire se volviera demasiado pesado para entrar en sus pulmones. Y cada vez que alguien intentaba abrir una ventana para dejar entrar un poco de sol, la madera se negaba, vibrando con una tensión que ningún clavo podía explicar. Los espejos fueron el punto de quiebre. Cada vez que Caroline se veía reflejada, encontraba una versión de sí misma más pálida, más consumida, más ausente. No era una distorsión del vidrio, era deterioro. Uno que avanzaba sin que ella misma lo sintiera. Hasta que una noche, mientras intentaba consolar a su hija mayor, levantó la vista hacia un espejo antiguo colgado en el pasillo. Y lo que vio no podía confundirse con cansancio. Allí estaba una mujer de piel cuarteada, con la cabeza inclinada en un ángulo que habría fracturado cualquier cuello humano. Sus ojos eran pozos hundidos, llenos de sombras que vibraban. Y alrededor de su cuello, no una cuerda visible, sino la marca idéntica a la que describían los viejos del pueblo, la línea de un suicidio. No era su reflejo. No era su figura. Era Batseba reclamando un espacio en el cristal. Después de esa noche, la casa dejó de esconder su hambre. Los ataques comenzaron sin aviso. Caroline despertaba jadeando, sintiendo un peso inmenso presionándole el pecho, como si alguien se sentara encima observándola a centímetros del rostro. A veces amanecía con el cuello morado, marcado por dedos que parecían haber intentado torcerlo en silencio. Sus hijas empezaron a caminar dormidas, siempre hacia el sótano, murmurando palabras con un acento que no pertenecía a su tiempo. La peor noche llegó cuando un grito desgarrador retumbó desde el ático. Roger corrió seguido de toda la familia. Encontraron a la niña mayor señalando una esquina donde la madera parecía corroída por un líquido oscuro que goteaba entre las tablas. Temblando, apenas logró formar una frase. Pero no hizo falta. Porque cuando Roger levantó la linterna, todos lo vieron. Un par de manos descarnadas aferradas a la viga. Dedos largos, huesudos, apretando la madera como si alguien suspendido desde arriba intentara levantarse usando solo las puntas de los dedos. Las manos se movieron con lentitud. Luego desaparecieron, retirándose hacia la oscuridad con un arrastre suave, acompañado de un susurro rasposo que hizo crujir las vigas. «Ella es mía», dijo la voz. Caroline se desplomó en el suelo. Y cuando abrió los ojos horas después, ya no era ella. La voz que salió de su garganta era vieja, áspera, forzada por un aire que no le pertenecía. «Cuida de mis hijos», dijo. Esa fue la primera vez que los Perron escucharon el nombre de Batseba, y fue pronunciado por alguien que jamás habían invitado a entrar. Los Perron habían vivido suficiente horror como para llenar varias generaciones de pesadillas, pero aún así ninguno estaba preparado para la noche en que la casa decidió despojarse de todos sus disfraces y mostrar lo que realmente había estado ocultando desde antes de que ellos nacieran. Lo que hasta entonces había parecido una acumulación de eventos aislados, golpes nocturnos, susurros al borde del sueño y sombras que se escurrían por las grietas, nunca habían sido ataques separados. Eran pruebas, tanteos, toques suaves de algo que medía su resistencia. Y Caroline, debilitada por semanas sin dormir, sin comer, sin poder confiar ni en sus propios pensamientos, se convirtió sin querer en la antena perfecta para esa presencia. Su piel, antes tibia por el clima seco, se volvió de un blanco enfermizo, tan pálido que Roger tenía la sensación de que si la tocaba con demasiada fuerza se quebraría. Sus venas se marcaban debajo de la piel como líneas de tinta vieja, y una serie de manchas oscuras aparecían en su cuello sin orden ni motivo, como sombras profundas de dedos que apretaban y soltaban a su antojo durante la noche.
Dormía apenas minutos y despertaba horas después en lugares donde no recordaba haber ido: el ático frío, el sótano enmohecido o la despensa vieja donde el olor a carne rancia se pegaba a la ropa. Pero incluso todo aquello palidecía ante lo más inquietante: esa sonrisa que le aparecía cuando nadie debería sonreír, esa curvatura mínima de los labios que no transmitía felicidad, sino una imitación burda de la emoción, como si alguien dentro de ella estuviera ensayando la expresión correcta para hacerse pasar por humana. Una tarde, todo empeoró. Encontraron a Caroline en el pasillo frente al espejo antiguo, ese que devolvía reflejos ligeramente deformados como si guardara memoria de quienes lo habían mirado antes. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, replicando exactamente la postura de la figura que la había acechado semanas atrás. Sus brazos caían inertes a los costados, sin tensión, sin voluntad. No reaccionó cuando la llamaron. No pestañeó. Solo murmuraba palabras ahogadas que parecían salir de una garganta llena de tierra húmeda. Su voz estaba tan alterada que las sílabas se arrastraban y se rompían al final, como si no hubieran sido hechas para una lengua humana. Entre todo ese murmullo, apenas 2 palabras se repetían con insistencia, moduladas con devoción enfermiza: hijos míos. No era un rezo. No era una plegaria. Era una afirmación. Una reclamación. Fue entonces cuando Roger comprendió que había perdido el control desde hacía mucho tiempo. Aquella misma noche tomó la decisión que había evitado durante meses: buscar ayuda fuera de la casa, fuera de cualquier cosa que él pudiera entender. Pero el demonio no era el único problema. El enemigo real era la casa. Porque tan pronto intentaron llevar a Caroline más allá del umbral, su cuerpo se arqueó hacia atrás con una fuerza brutal, como si una cuerda invisible la jalara desde dentro. Sus piernas se negaron a avanzar. Su respiración se volvió un jadeo entrecortado que combinaba su voz con otra, más ronca, más gastada, como la de alguien que hubiera estado colgado de una viga durante días. Sus uñas se clavaron en la madera podrida del recibidor, arrancando astillas mientras gritaba palabras sin sentido. Pero lo que más heló la sangre de Roger fueron sus ojos. No lloraban, no parpadeaban, no pedían ayuda. Miraban con un odio frío, antiguo, que no le pertenecía. En ese instante comprendieron lo que la casa había estado construyendo con paciencia hiriente. Batseba no quería matarla. Quería ocuparla. Quería moldearla hasta volverla un recipiente perfecto. Esa noche, la tormenta se lanzó sobre la granja con una ferocidad casi inteligente, como si respondiera a un llamado. La lluvia golpeaba el techo con la cadencia de dedos impacientes, exigiendo entrar. Las vigas crujían como si se estuvieran acomodando para soportar un peso que todavía no había llegado. Las sombras se movían con coordinación propia, no en reacción a la luz, sino como si obedecieran órdenes internas. Y el frío descendió desde el ático con la presencia de un animal enorme arrastrándose habitación por habitación, devorando el aire, volviendo espeso el ambiente hasta que los vidrios se empañaron desde dentro. La familia se refugió en la cocina, el único sitio donde las lámparas no explotaban y donde el aire no olía a metal caliente. Pero en algún punto, sin que nadie la viera, sin que las puertas se movieran ni las sombras se apartaran, Caroline desapareció. La buscaron desesperados, pero el silencio de la casa no era silencio, era respiración contenida. Un murmullo suave que parecía filtrarse desde las paredes mismas. Cuando finalmente la encontraron en el sótano, Roger sintió como una parte de su cordura se desprendía de golpe. Caroline estaba de rodillas, rígida, inclinada hacia un hueco en la tierra donde el suelo estaba húmedo y removido, como si alguien hubiese estado cavando con las manos horas antes. El olor era insoportable, una mezcla de carne descompuesta, tierra mojada y un perfume dulzón que recordaba a una cuna vieja abandonada. Ella murmuraba frases en un idioma irregular, una combinación de sonidos guturales, respiraciones quebradas y palabras que parecían demasiado antiguas para haber sobrevivido en este mundo. No estaba rezando. Estaba conversando. Y entonces ocurrió. La tierra dentro del agujero se movió. No como una vibración natural, sino como una presión, un empuje lento, paciente, que desplazaba la tierra como si fuera una membrana viva. El olor se intensificó con un calor nauseabundo que subió como un vapor pegajoso. Uno de los niños comenzó a llorar desconsolado, retrocediendo instintivamente. Roger dio un paso hacia adelante para sacar a Caroline de ahí, pero cuando la tocó, ella se giró con una velocidad imposible. Su rostro estaba distorsionado en una mueca de odio tan absoluto que parecía antinatural. Sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin blanco, como si alguien hubiera llenado sus cavidades con tinta espesa.
No era Caroline, ni Batseba. Era algo entre ambas. Algo que todavía no estaba terminado, pero que ya sabía que nos estaba mirando. La figura abrió la boca y emitió un grito que no pertenecía a ningún ser vivo. Era un sonido áspero, profundo, que mezclaba el chirrido del metal desgarrado con la respiración violenta de alguien colgado de una cuerda. Y en ese mismo instante, desde el hueco, emergió un brazo, reseco, negro, de piel que parecía carbón fracturado. Los dedos eran tan delgados que parecían ramas quemadas, pero se movían con precisión, apoyándose en el borde de la tierra como si aquella criatura hubiera estado esperando años para subir. Roger no pensó. Solo actuó. Tomó a su esposa por los hombros y la arrancó de allí con una fuerza que él mismo no sabía que tenía. Caroline se retorció como un animal salvaje, arañando, mordiendo, gritando con voces que cambiaban de edad, de tono, de intención. Los niños huyeron hacia las escaleras entre sollozos. La criatura en la tierra se agitó, intentando incorporarse, pero justo cuando Roger logró separar a Caroline del agujero, algo se rompió. Un estallido seco resonó bajo la casa, seguido de un gemido prolongado, grave, como si la tierra misma estuviera siendo exprimida. El sótano tembló, no como por un temblor, sino como por la exhalación final de algo que se había quedado sin fuerza para continuar. Caroline se desmayó. Y cuando despertó horas después, había regresado a sí misma. No hablaba en lenguas antiguas, no se movía como si estuviera imitando a alguien más, no sonreía con esa tensión extraña. Parecía libre. Parecía viva. Pero nadie pudo ignorar el detalle más inquietante: la tierra en el hueco se niveló sola. Solita. Suave. Perfecta. Como si algo hubiera vuelto a acostarse para dormir. Los Perron abandonaron la granja semanas después, sin recoger nada que pudiera guardar un recuerdo de esa casa. No se despidieron. No cerraron bien las puertas. Solo se fueron. Pero aún años más tarde, los vecinos aseguraban que se veían luces encenderse en las ventanas rotas de la granja, o que escuchaban un golpeteo suave, regular, como si alguien estuviera practicando un patrón con una aguja sobre madera. Y quienes visitaron la tumba de Batseba confirmaban que la tierra encima seguía hundiéndose, centímetro a centímetro, como si algo respirara lento bajo el mármol. Un detalle más: la fecha grabada en la piedra parecía temblar cuando uno la miraba demasiado tiempo, como si estuviera tratando de cambiar, de corregirse, de escribir otra muerte. Porque Batseba Sherman nunca estuvo muerta. Solo estaba esperando. Y la casa siempre encuentra un cuerpo nuevo. Puede que la historia oficial diga que Batseba murió hace más de un siglo, pero cada testigo, cada familia que ha pisado esas tierras y cada investigador que ha sentido el peso de esa presencia coinciden en lo mismo: ella nunca se fue. Sigue aferrada a la casa, a la tierra, a cualquier resquicio donde pueda hundir sus manos negras y reconstruir lo que perdió. Tal vez todo lo ocurrido con los Perron fue solo un recordatorio, un aviso de que algunas maldiciones no se disuelven con el tiempo, se alimentan de él. Si te atreves a seguir explorando historias como esta, suscríbete a Historias Sombrías de Nox. Aquí seguimos descendiendo juntos, incluso cuando lo que nos mira desde abajo no quiere que volvamos a subir.